Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Amén. Hermano Carlos, mire esta interesante primera pregunta que nos llega. Dice, Dios le bendiga. En Génesis 3, 1 al 5, habla de que la serpiente le dijo a la mujer. Y en Números nos habla sobre el asna de Balaán. La pregunta es, según la Biblia, ¿estos dos animales hablaron? ¿O cómo se explica pues que esto ocurrió? A mí me dijeron que textualmente no hablaron. Y yo pues no estoy de acuerdo con esta respuesta. ¿Me podría usted ayudar? Son diferentes los dos casos. El de Génesis 3, que habla de la serpiente, es una figura que se toma ya por la astucia de la serpiente. Pero no en sí que la serpiente hablara, sino es una figura que se toma para mostrar a Satanás en su astucia para seducir, para engañar. ¿Ya? En otras palabras, la serpiente como tal no habló. La serpiente en la Biblia aparece bajo la figura de Satanás. Si usted lee bien la Biblia, dice la serpiente antigua, que es Satanás. Usted lo lee en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a un espíritu, al príncipe de los demonios, a ese que menciona Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, cuando se hace alusión a la creación de dicho ángel y cómo éste un día cualquiera deja su sitio y busca el ser reconocido y adorado como Dios, pretendiendo usurpar el lugar de Dios. Por eso la Biblia le llama así, la serpiente antigua, que es Satanás. Pero cuando hablamos del pasaje de Números en relación a el asna que le habló a Balaán, pues no es para nada extraño que esto se haya dado, porque resulta que cuando uno escucha a Dios que advierte y persiste en su mal camino, Dios usará lo que sea necesario. Él es soberano y Él tiene el control. Así es. Y hizo que esta muda bestia de carga le hablase a Balaán. Es importante que no se le haga extraño. Jesús fue inclusive un poquito más allá y dijo que inclusive si los discípulos callaban, ¿qué pasaría? Las piedras hablarían. Entonces, y puede ser que a alguien le parezca extraño, pero cuando Dios tiene un propósito y el hombre no hace lo que él tiene determinado, Dios usará las herramientas que sean necesarias para hacer que una persona se dé por entendido que está comportándose mal. Y déjeme, yo le coloco un ejemplo de la vida real. Sí, señor. Se dice que un cristiano se predispuso para no ir al culto, ¿ya? Y lo que nunca le había pasado, cuando ya iba siendo la hora del culto, dice que la señora de la casa donde él tenía su apartamento alquilado le ha dicho, ¿no vas a ir a culto? Y él dijo, no voy a ir. Ella le dijo, después no diga que fue el diablo, que no lo dejó ir. El tipo sale, se sienta en el andén y aparece un personaje que le dice, venga, ¿y es que no va a ir al culto hoy? Y él dice, no voy a ir. Dijo, después no diga que fui yo. Esto más o menos como para orientar en el sentido de que Dios tiene un propósito, da unas
hojas de ruta, el hombre está llamado a ponerlas por obra. Cuando eso no se da, Dios utilizará, y en este caso utilizó a la asna que le hablase con voz de hombre, porque es que hasta dice con qué voz le habló. Sí. ¿Ya? Al profeta que sus ojos estaban cargados de ambición y, por supuesto, que se fue en contravía de lo que Dios enseñó. Entonces es bueno establecer la diferencia entre las dos figuras que plantea la Biblia. Amén. Hermano Carlos, mire, hacen aquí primero una contextualización. Dice: Dios le bendiga a mis hermanos. Conozco un hermano que el pastor le dijo que se fuera por causa de división. Terminó asistiendo a la Internacional, luego se fue de ahí y con un expastor de la iglesia van a montar otra iglesia. Ya con el contexto, ¿qué consecuencias espirituales tiene el hermano, el pastor y los hermanos que lo siguieron? Bueno, lo primero es que la Biblia dice que las divisiones son malas. Sí. Yo quiero hacerles una historia con respecto a eso. Si usted lee Números capítulo 16, encuentra que las divisiones que se generaron en el pueblo y o de una manera especial entre los príncipes de Israel, que fueron 250 príncipes que se levantaron contra Moisés y cuestionaron el ministerio de Moisés. Usted recordará que Moisés ora a Dios para que no acepte el holocausto ni escuche la oración de ellos, y cuando estos intentan ofrecer sacrificio, la Biblia dice que la tierra abrió su boca y se los tragó. Me refiero a la rebelión de Coré. Si luego vas a lo que Jesús mismo dice cuando le adjudican a Satanás una obra que es del Espíritu Santo, Jesús dice que todo pecado le es perdonado al hombre, menos el que lo blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Y les da una enseñanza, porque ningún reino dividido puede permanecer. Y coloca el ejemplo: si Satanás echa fuera a Satanás, entonces, pues, ¿en qué termina el asunto? Haciendo alusión de que una persona que ande acorde a lo que Dios enseña no tiene ningún motivo para irse de la iglesia. Luego Pablo, en el capítulo 16 de la carta a los Romanos, enseña: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones en contra de la doctrina de Cristo. Y dice: y tengan cuidado con ellos, porque tales personas no sirven. Escuche como dice textualmente: no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Casi siempre los que generan divisiones se hacen las víctimas. Se refieren a sí mismos como perseguidos, como gente que se ha comportado a la altura y que los malos son los demás, porque difícilmente aceptan que han fallado. Ese fenómeno se da dentro del cristianismo en el tiempo moderno, casi siempre por dos razones. Una, por pecado, y dos, por manejos administrativos. Entonces, un pastor es destituido del ministerio y él, pues, haciendo mal uso del texto, dice que los dones de Dios son irrevocables. Y digo que hace mal uso del texto porque el texto no está diciendo acerca del ministerio, sino acerca de la elección que Dios hace a Israel. Así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las Escrituras para no hacer una doctrina de un texto descontextualizado, que lo único que hará es conducir al individuo al error. También se da por manejos administrativos, porque a alguien se le ocurre pensar que la iglesia tiene unos errores muy grandes en la administración,
desde el punto de vista de ellos, y por eso buscan la forma de establecer un nuevo grupo con una administración supuestamente mejor. Por ejemplo, yo conocí uno que se dividió y decía que él le parecía muy extraño y que eso hacía que la gente no llegara a la iglesia por la cultura del cristiano, su vestimenta, su expresión física, su forma de presentarse ante la sociedad. Entonces él decía que pues no había necesidad, y entonces pensó en fundar una iglesia acorde a su capricho, es decir, donde las personas vayan de cualquier manera sin tener ninguna restricción desde el liderazgo de su líder, y el único fin es hacerle la vida fácil, entre comillas, porque al final pues es uno de los caminos que les parecen derechos, pero después su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Ahora bien, Pablo, escribiendo a Tito, dice que al hombre que causa división, después de una y otra amonestación, deséchalo, porque el tal está condenado por su propio juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, teniendo esa argumentación bíblica, podemos decir con sinceridad que quien se va de la iglesia porque ha sido destituido a causa de su pecado, pues él no ha querido arrepentirse, porque a él lo único que le importa es tener un liderazgo y beneficiarse de esa investidura, pues esas personas van a terminar mal. Yo conozco más de un caso de personas como estas que no solamente se van como consecuencia del pecado, sino que le añaden un pecado adicional que se llama la raíz de amargura y que avanza hacia otro pecado que se llama la murmuración, el resentimiento. Y de ellos habló el escritor a los Hebreos cuando dijo: mire que no haya entre vosotros alguno que deje de alcanzar la gracia del Señor, que brotando en él alguna raíz de amargura llegue a tal estado de convertirse como en un virus que contagia a muchos creyentes y al final pues terminan perdiéndose. Que fue lo que pasó con la filosofía de Coré, contagió a los 250 príncipes y al final todos terminaron mal. ¿Qué pasa con las personas que le siguen? Casi siempre esas personas terminan apartadas o reflexionan y regresan a la iglesia, y pues la iglesia siempre les espera con los brazos abiertos. ¿Está claro? Si esas personas persisten en esa situación, dejándose engañar la conciencia, pues ninguna persona que odia a su hermano puede pensar que es acepto delante de Dios. Pues la misma Biblia dice que el que no ama a su hermano a quien está viendo, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ve? También textualmente dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Y ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. Ese es el panorama bíblico. Yo sé que quienes toman esas decisiones movidos por una raíz de amargura, por una actitud de soberbia, por un comportamiento llamado rebeldía, pues no tienen un buen futuro. Surge entonces la otra pregunta: ¿y si ellos en el ejercicio de su oficio logran que alguien llegue al evangelio? ¿Qué pasa con esas personas? Hay dos cosas que se deben de tener en cuenta. Una, si la persona su fundamento parte del resentimiento, y al igual que los que le generan conciencia acerca de Dios, también le generan resentimiento en contra de la iglesia, pues va a terminar mal. Pero si al contrario esa persona llega a la fe y vive su vida cristiana sin resentimientos, pues esa persona será salva. Es bueno que tengamos en cuenta que no existe ni una causal
para que un creyente se divida. Pablo sabe perfectamente que somos diferentes en la forma de pensar, pues manejamos en momentos determinados algunos conceptos que pueden generar controversia, a lo cual Pablo escribe y dice que debemos de preocuparnos, de esforzarnos para superar todas aquellas cosas y consolidar la unidad del cuerpo de Cristo. En el capítulo 4 él dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y en otra parte el apóstol Pablo dice, en aquellas cosas que hemos llegado a acuerdos. Yo estoy seguro que el día del concilio, en el Hechos capítulo 15, hubo diferentes posturas con respecto a la decisión final. Sin embargo, en aras de conservar la unidad, llegaron a un momento donde dijeron, no podemos dividir el cuerpo de Cristo por una concepción filosófica, administrativa, inclusive teológica, porque la discusión allí era teológica, ¿no? Los que creen al Evangelio de la Gracia se tienen que circuncidar. Era una coyuntura bastante interesante. Y mire que al final los creyentes que eran salvos por gracia, pero que traían las raíces mosaicas, en aras de no afectar a los hermanos, desistieron de la propuesta de la circuncisión y más bien llegaron a una conclusión. Digámosles que se aparten de fornicación, de sacrificado a los ídolos, de ahogado y de sangre. Y por lo demás, que lo pasen bien. Mostrando con ello que en muchos casos es necesario deponer las armas que supuestamente yo tengo en aras de conservar la unidad del cuerpo, que es la iglesia. Porque Jesús, en San Juan capítulo 15, haciendo alusión precisamente a la unidad, él dice que si un pámpano pues se desprende de la vid, no recibe la savia, y entonces el pámpano se secará y solo servirá para ser quemado. Así él concluye diciendo, separados de mí, nada podéis hacer. Sea la ocasión para hacer un llamado a los cristianos en cualquier parte, en el sentido de que no existe ningún motivo para que yo fomente una división que lo único que hace es dañar al cristiano, contribuir con que el infierno se llene de personas y causar heridas en el cuerpo de Cristo. Cuando, si nos sentamos, reconocemos nuestro pecado si es por mi culpa, o acepto una administración que con defectos y todo, también tiene virtudes, pues cuando hablamos de una organización, la organización es liderada por humanos, y los humanos tienen diferente visión de lo que es la administración, y eso usted lo ve en todos los campos, en el campo empresarial, en el campo político, en el campo filosófico, en el campo teológico, en todas las áreas. Y eso no puede llevarnos a la hecatombe, al contrario, debe de incentivarnos a aprender de las diferencias y a fortalecer la unidad, a trabajar juntos por un bien común, deponiendo mi yo para darle prelación al que sí tiene el verdadero sentido y razón de yo, que se llama Dios. Amén. Hermano Carlos, preguntan acá, pastor, si Jesús viene por la iglesia que persevera en la doctrina apostólica, como las iglesias de doctrina tradicional también reciben el Espíritu Santo, ¿cómo se recibe sin tener la verdad? Una cosa es que las personas digan que reciben el Espíritu Santo sin tener la verdad. ¿Escuchó? Una cosa es decir y otra cosa es ser. En el último tiempo se han fomentado, han incrementado, han ido apareciendo
diferentes corrientes religiosas, afiliándose al pentecostalismo, ¿ya? Buscando con ello que su feligresía pues no emigre a comunidades que creemos fielmente en la obra del Espíritu Santo. Entonces, lo primero, nadie puede recibir el Espíritu Santo si no le ha creído a Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando el Espíritu Santo venga, los convencerá de pecado. Nadie puede entender el Evangelio y su condición, es decir, la del individuo, de pecador, a menos que el Espíritu Santo no trate con él. Entonces, con eso queda claro que ninguna persona, llámese de la comunidad que se llame, que no crea como Dios enseña en su palabra, puede decir que recibe el Espíritu Santo. Porque para recibir el Espíritu Santo, la persona tiene que creer, porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, no se puede pensar que por el hecho de decir que se recibe, se recibió. Yo conozco casos inclusive de una presunta academia en una ciudad de nuestro país donde hay presuntos cristianos que les enseñan a otros presuntos cristianos a hablar en lenguas para así hacerles pensar de que ya recibieron el Espíritu Santo y en consecuencia están habilitados para desempeñar determinadas actividades de orden administrativo dentro de la iglesia. Y quienes hacen eso, es decir, quienes imparten, ayudan en ese campo a aquellos como los que se dejan manipular, pues no solamente se están engañando a sí mismos, sino que están buscando engañar a los demás. Pero algo sí debe quedarles claro. Usted puede engañar a su pastor, a su comunidad, pero a Dios no lo podrá engañar. Porque es que recibir el Espíritu Santo es mucho más que las tesis que manejan algunos. Algunos dicen que el Espíritu Santo se recibe si se ayuna. Otros dicen que el Espíritu Santo se recibe si se ora mucho. Otros dicen que haciendo mucha vigilia. Otros dicen que yendo a la convención. Pero esos son cosas que escapan a la realidad bíblica. Porque lo que la Biblia dice es: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Perdón. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Eso como para que usted tenga en cuenta que para ser lleno del Espíritu Santo no se necesitan terapias, se necesita vivencia, creer como dice la Escritura, que es lo que Jesús enseña en San Marcos capítulo 16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y una vez que es salvo, pues vienen aquellas manifestaciones sobrenaturales que son el resultado de la salvación. ¿Ya? Y que reúne una cantidad de eventos. Yo puedo hablar de varios eventos así a grandes rasgos. 1. Jesús habló de 5 dones. 2. Pablo habla del fruto del Espíritu en el capítulo 5, verso 22 de la carta a los Efesios. 3. Pablo habla en la carta de los Romanos capítulo 12 de ciertos dones y ciertos ministerios. Luego en el capítulo 12 de la primera de Corintios, él hace una descripción de un número muy interesante de dones que al final uno llega a la conclusión que son sin número. 3. Él hace alusión a los resultados de los ejercicios de esos dones y dice que son dados por el mismo Espíritu. 4. Pablo habla acerca de los dones ministeriales
en función o en el proyecto de Dios para formar a otros hombres en el ejercicio ministerial. Entonces es muy interesante que las personas comprendan que esto de ser lleno del Espíritu Santo, más que decir que recibió, es dar frutos dignos de un verdadero cristiano, porque ya han escuchado. Hay muchos que aprenden a hablar en lenguas fingidas. Nos enseñan. Exactamente. Pero aunque digan que son de Dios, no son. Por eso es muy delicado entrar al campo de la vida del Espíritu en el creyente, porque puede darse que alguien resulte suplantando al Espíritu Santo o alguien caiga en blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cómo se da eso? Suplantar al Espíritu Santo es pretender hacerle creer a los que están en su alrededor que es el Espíritu Santo el que está en ellos, cuando es el resultado de un repertorio aprendido que luego uno puede ver en el fruto de ese creyente lo que en sí es él, cualquier cosa menos cristiano. Y dos, se puede también caer en el pecado de la blasfemia, porque puede darse que Dios sí trata con un creyente y uno, a causa de la subjetividad, puede atribuir a otra cosa lo que está pasando en ese creyente, porque uno tiene pues una visión de la vida de ese creyente muy diferente al evento que se está dando en el momento, y pues como uno es subjetivo, mira según la historia, pero Dios, que es de hoy, mira según la condición del individuo en el momento del arrepentimiento y de la verdadera conversión. Por eso es muy interesante que los cristianos tengamos la madurez suficiente como para no ir a caer en esos extremos, y más bien creer a Dios como dice la Escritura, vivir como dice la Escritura, dar frutos como dice la Escritura, y esa será la mejor carta de presentación con relación a lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Hermano Carlos, en un tiempo donde los trámites del dinero se realizan de forma digital, ¿está mal diezmar de ese modo? Teniendo en cuenta que la figura del alfolí es de la ley y el diezmo está fuera de la ley. Mire que la pregunta ya comienza a hacer un trabajo muy importante del cual yo he venido hablando hace unos 7 años. ¿Sí? Yo he venido diciendo hace algunos años, inclusive en otros medios de comunicación, me han entrevistado con relación a esa temática, y yo hablo no un pensamiento, no una directriz de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sino lo que yo veo, pastor. Espero que al hacerlo, pues no me vayan a condenar. Sí. Porque es una visión de lo que yo veo, de lo que percibo. Y para ello quiero hacerle un recuento. 2 años antes, 3 años antes de la pandemia, yo comencé a sentir que algo pues podía venirse en el mediano o largo plazo y que debíamos de estar preparados. Entonces yo comencé un trabajo virtual. Y sucedió que caí es decir, hubo gente que cuestionó lo que yo hacía y murmuraban. Algún día me han invitado a una reunión muy importante con altas dignidades de la iglesia para que hiciera mis aportes con respecto a cómo ser más efectivos y alcanzar más personas. Recuerdo que yo les dije que era tiempo de utilizar las redes sociales y les conté mi testimonio, a cuántas personas les estaba llegando, cuáles habían sido los resultados. Y fui más allá. Dije, la iglesia debe de ir pensando en pastores virtuales, iglesias virtuales y alfolíes virtuales.
Eso generó una controversia, porque nosotros no estamos acostumbrados a ello. Pero yo estuve en un país, en un programa que hicieron, y me llamó la atención que todos los cristianos hacían sus aportes de diezmos y ofrendas a través de un, ¿cómo que se llama? ¿Un código QR o un aparatico? Es que se me escapa. datáfono? Debe de ser el datáfono. Meten la tarjeta y usted sabe que a mí la tecnología me atropella. O sobre todo ese lenguaje. Sí. Porque yo también sé meter la tarjeta en datáfono. Y en este tiempo sí que es peligroso ir acompañado de cualquiera, ¿no? Sí. Así que cuiden la prima, que se quedan sin hermanas y no manejan la bendición de Dios. Entonces yo creo que va a venir el momento en el mundo donde las iglesias, los cristianos, por exigencias fiscales, va a requerir de ese servicio y las iglesias tendrán que adaptarse a tener un alfolí virtual donde los cristianos depositen sus diezmos y el Estado, en un momento determinado, les descuente de sus declaraciones de renta como donación a una comunidad que busca un bienestar social en la sociedad o comunidad donde vive. ¿Qué ocurre en el presente, ¿no? Claro, están ocurriendo. Ya en Colombia ocurre. En Colombia ya hay casos como esos. Pero la iglesia no ha fijado una postura general al respecto. Estamos hablando de cosas que se dan, pero es muy posible que en un futuro no lejano las cosas lleguen allá. Y hay muchas razones. Por ejemplo, hoy en Bogotá, y lo decimos con conocimiento de causa, ¿no, pastor? Para hacer una remodelación en un lugar como el de Boyacá Real, nos exige el POT un área mínima de 4.500 metros cuadrados para un proyecto de iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado está buscando cerrarle la puerta a la iglesia, porque no es fácil comprar en una ciudad como Bogotá un área de 4.500 metros, que si lo colocas a 3 millones de pesos cada metro, pues multiplique y eso da como 14.000 millones. ¿Qué iglesia local tiene 14.000 millones para comprar una propiedad como esa? Aparte de lo que representa llevar el proyecto a un feliz término en su desarrollo estructural. Entonces yo sí creo que va a llegar el día donde las iglesias serán virtuales. No sé cuándo. Ojalá que yo esté equivocado. Pero cuando yo inicié el proyecto virtual, hasta un día en una escuela dominical que le dije a la iglesia, pues que yo presentía que muy pronto nos iba a tocar encerrarnos, pero en ese momento no existía la mínima posibilidad de pandemia. Oye, al año o año y medio, las iglesias cerradas. Y entonces ahí fue donde los que eran enemigos de las redes sociales... Las redes sociales dejaron de ser satánicas. Dejaron de ser del infierno y se convirtieron en un púlpito al mundo. Al mundo. Y uno miraba a los creyentes, a muchos compañeros que no estaban acostumbrados, buscando la manera de ubicar su celular con toda su buena fe y su buen corazón, de llevarle el mensaje a los creyentes y a los simpatizantes. Conocí casos de gente que, como no tenía unas herramientas ni los medios más avanzados, utilizaban el audio y de esa manera alimentaron al rebaño en la pandemia. En ese proceso yo vi gente colocando la cámara al revés y se veían
los baches, los defectos en las redes. Pero al final pudimos suplir esa necesidad espiritual en la gente a través de las redes sociales. ¿Ya? Y hubo creyentes, iglesias que en vez de menguar, crecieron. Sí. Yo le hablo con experiencia propia. La iglesia donde yo era pastor creció de tal magnitud que en plena pandemia establecimos 2 nuevas iglesias, cuando todo estaba cerrado. Pero se lograron establecer 2 iglesias, enviar 2 hermanos al santo ministerio y la iglesia creció en el campo financiero un 20% con relación a antes de la pandemia. ¿Y a qué le atribuyo yo todo esto? Se lo atribuyo primero a la gracia, al amor, al favor, a la misericordia de Dios, que nos dio sabiduría con anterioridad para proyectarnos y llegar a un estado que cuando vino el problema ya teníamos toda una infraestructura montada. Y 2, que se le dio buen uso a estas herramientas que hoy estamos utilizando. Entonces es muy importante que al dar la respuesta a la pregunta, las personas no digan que el pastor dijo que tienen que haber ya, o que la iglesia tiene ya pastores e iglesias virtuales. No. Lo que estoy diciendo es que en un mediano o largo plazo se va a dar ese fenómeno. Y la iglesia tiene que estar preparada para sentir a Dios en su hogar con la misma intensidad que lo puede sentir dentro de 4 paredes donde todos están. Porque yo tengo testimonios de familias, de grupos, que escuchando las enseñanzas que se imparten acá, las que se dan en los cultos en la iglesia, ellos allá conectados en otro país, han sentido la presencia de Dios de tal forma que se han arrepentido, se han convertido y se han bautizado. Y hoy asisten a una iglesia en uno de esos países donde está la misión nuestra. Hace, yo creo que un mes, nosotros dimos una enseñanza sobre la familia un tercer domingo, que se utiliza acá, ¿verdad? Sí, señor. Y ese día se ha congregado una familia en su casa porque viven distante, porque no pueden asistir a las reuniones, se les dificulta, no hay una iglesia que ellos puedan acceder fácilmente, y se han sentado a participar del culto en el Boyacá Real. Y durante el desarrollo del culto, Dios los bendice, y en tanto que damos la enseñanza, el Espíritu Santo ha hecho acto de presencia en la vida de ellos, de tal forma que me llaman diciéndome que todos están arrodillados en su sala, agradeciendo a Dios por la palabra y experimentando cosas sobrenaturales como el hablar nuevas lenguas por el Espíritu Santo. Estaban lejos, pero estaban en comunión con nosotros, y como el Espíritu Santo no está limitado a un determinado lugar, Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Juan enseña que los adoradores en cualquier lugar del mundo pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando esos cristianos en cualquier parte del mundo, por determinadas limitantes, se ven enfrentados a no morir de hambre, sino a aprovechar el alimento que Dios les hace llegar a través de estos medios, resultan siendo bendecidos, beneficiados. Entonces es muy posible, ojalá que no se llegue, pero las cosas van para allá.
porque ante la forma como los estados van cerrando los espacios para establecer iglesias, y las iglesias no tienen los recursos suficientes para pensar en un proyecto de tal dimensión, pues van a tener que buscar una alternativa. Y estoy en un alto porcentaje seguro que van a ser los medios tecnológicos. Sí, yo creo que es importante dejar claro que hay que comprender que el mundo ha cambiado, ¿sí? La verdad de Dios no ha cambiado, esa sigue siendo relevante y trascendente en el tiempo. Y el mensaje de Dios es el mismo. Es el mismo, pero hay algunas formas que son modificables. Claro. Es decir, yo creo que en relación... Que las circunstancias, inclusive la cultura. Claro. Y por ejemplo, en el caso del uso del dinero, yo creo que todos, en ocasiones hasta, cuando yo trabajaba, a uno se le hacía más fácil... Cuando eras empleado, porque ahora también trabajas. Sí, bueno. Cuando era un empleado... Lo que pasa es que tu patrón ahora es mejor que el que tenías. Sí. El patrón de ahora es mejor que el de compensar. Claro, porque es que en compensar pueden despedir personal y despiden, ¿verdad? Sí. Y llega un día en que ya a usted no le sirve y lo despiden. Pero en la empresa donde usted está trabajando es la única que todos los días requiere más mano de obra, que no se despide personal y que tenemos el mejor patrón del mundo, porque no solamente nos da 100 veces más aquí, sino como ñapa la vida eterna. Sí, entonces como a uno le hacían esas consignaciones de manera virtual, para uno siempre era más fácil, desde esas aplicaciones, mucho más seguro también poder hacer todas ese tipo de transacciones que tener que andar con el dinero en efectivo. Es más, uno en la actualidad a veces se percata que no tiene efectivo, y hay gente que hace hasta memes de eso, pero se ha vuelto común el uso del dinero en las plataformas, el tenerlo del uso desde las aplicaciones que utilizan ahora, y realmente sí hemos logrado como organización mejorar algunos aspectos de eso, y hay personas que por el monto del dinero que aportan, prefieren hacerlo a través de la virtualidad, siendo mucho más seguro para ellos y pudiendo con esto hacer un seguimiento a esto, y cuando hacen las declaraciones de renta, poder con esto hacer algún... Yo quiero hacer una salvedad acá, o sea, hacer una aclaración. Para poder llegar allá, o sea, los hermanos que están haciendo, lo hacen a nombre de Iglesia Pentecostal Unida, ¿no? Uh-huh. Porque también es importante de buscar que las personas no consignen al pastor. Sí, claro. Sí, señor. Porque si hacen una transferencia al pastor, en primer lugar, eso le va a afectar la declaración de renta al pastor. Uh-huh. Va a tener que declarar un dinero que no le entró a él, que se utilizó su cuenta, pero no le entró a él. Entonces, por el momento, en las iglesias está el alfolí. Sea poco o sea mucho lo que usted va a dar de diezmos, llévelos al alfolí. Hay excepciones, pero no es la regla. ¿Está claro? La iglesia seguramente en su sabiduría se sentará y harán un análisis y al final sacarán la conclusión y buscarán una salida que sea para bien del creyente y de la obra de Dios. Pero hasta el momento en Colombia los cristianos llevamos los diezmos al alfolí. Hay otros países ya más desarrollados donde en la iglesia se tiene el datáfono, se dice así. Uh-huh. Y entonces en el momento de dar la ofrenda, llevan el datáfono y los creyentes hacen su transferencia y estipulan cuánto dan de ofrenda y cuántos son los diezmos, porque el Estado también requiere saber cuál es el manejo económico que tienen las iglesias. Entonces, por ahora, seguimos como siempre hemos hecho en Colombia. Pero va a llegar un día donde cada miembro va a tener un registro
en la iglesia y donde sin duda alguna va a decir cuánto fue su ingreso y cuánto aportó. Es muy posible que a alguien se le haga horrible esto. Pero desde la década del 70 comenzó a circular un libro que titulaba Cuando el dinero falla. Y desde allá se podía ver hacia dónde van las finanzas. Y en este momento la mayoría de las transacciones se hacen virtuales, hablando en empresas, en diferentes sistemas. Inclusive le pagan a sus empleados de manera virtual. Ten tu tarjeta y retira tu plata en el cajero. ¿Ya? Así es. Puede ser que en un futuro así se dé en la iglesia. Lo que sí es claro es que la iglesia no puede cambiar su esencia, pero sí las formas. ¿Ya? Porque lo importante no es la forma, sino la esencia. Entonces, tenemos que ir avanzando. Y por eso fue que yo dije un día, hace como 6 o 7 años, la iglesia tiene que ir pensando ya en pastores virtuales, pastores de radio, que manejen la radio, iglesias virtuales y alfolíes virtuales, porque hay una necesidad en el tiempo donde vivimos, o en el tiempo en el cual vivimos, todo el mundo vive con un acelere. Y bueno, ojalá que no podamos o que no perdamos este buen sentir de congregarnos, que es maravilloso, pero llegará el momento en que puede darse. Ojalá nunca llegue. Amén. Pero todo muestra que vamos para allá. Hermano Carlos, hacen aquí una pregunta y dice... ahora me perdió la pregunta. Conozco unos hermanos de la iglesia que interpretan lenguas y también sueños, pero casi no se congregan y el hogar es un desorden. Los niños que tienen esos hermanos son muy groseros y no les gusta ir a culto. ¿Qué clase de hermanos son entonces? Lo que Jesús dijo, los frutos. Hay un problema en los cristianos, y es que dejamos de creer como dice la Escritura por creer como dice cualquier charlatán. Y así veamos sus malos resultados, seguimos creyendo que interpretan lenguas. Solo hay una manera que se puede dar, y es que haya ido a la academia a estudiar lenguas, ¿sí? A estudiar idiomas. Entonces, para interpretar a alguien que habla alemán, pues yo voy y estudio alemán, y no necesito el Espíritu Santo para eso. Pero si hablamos de vida cristiana, no puede ser un creyente un desastre y decir que está haciendo las cosas porque Dios le da para hacerlo. Porque Jesús dijo, un árbol bueno no da frutos malos. Y un árbol malo no da frutos buenos. Por los frutos los conoceréis. Y hablaba en relación a la profecía. Eso como para que le quede claro a ellos. Amén. Dice, hay otra pregunta acá, hermano Carlos. ¿Dónde podrían estar Enoc y el profeta Elías, ya que ellos fueron arrebatados? Es una figura que se da, pero desde el punto de vista bíblico está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Las conjeturas que saque cualquier intérprete con relación al fin de Moisés y de Enoc y de Elías son simplemente conjeturas, porque bíblicamente ellos, como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, como Tabita, y todos aquellos eventos que se dieron sobrenaturales en un momento determinado, tuvieron que volver a morir. Yo estoy más conforme diciendo
que aquellos personajes están esperando la resurrección que decir que están en el cielo, porque eso es contradictorio a lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y recuerde que Jesús vino después de Moisés, vino después de Elías y vino después de Enoc. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 3, verso 13? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿qué pasa con Elías? ¿Qué pasa con Enoc? ¿Qué pasa con Moisés? Bueno, Dios a través de ellos dio una lección acerca de lo que será el futuro para los hijos de Dios. Pero eso no es igual a que hayan escapado a lo que Dios estableció desde el principio. Yo me conformo más con lo que la Biblia dice. Está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez. Y no ponerme a decir que está en el segundo cielo, o que está en el cuarto, o que está no sé dónde. Porque todo lo que yo haga serán simplemente, ¿qué? Hipótesis que no tienen asidero bíblico. Y la idea aquí, cuando se trata de la Biblia, es responder lo más ajustado posible a lo que la Biblia dice. El cielo es un proyecto de Dios. Nadie ha llegado allá. El infierno es un proyecto de cárcel para Satanás y sus ángeles. Todavía no se ha estrenado porque el juicio a Satanás y al mundo no se ha dado. Entonces, las conjeturas que saquen la gente con respecto a los que ya están en el cielo y a los que están en el infierno son simplemente hipótesis. No tienen un fundamento bíblico. Amén. ¿Hacemos otra pregunta o sí, dejamos claro. hasta ahí? Tenemos tiempo para otra y de pronto dos. Amén. Hermano Carlos, dice acá, pastor, por favor, ¿qué piensa de ese tema de las monedas virtuales? Creo pirámides, ponen entre paréntesis, y dice, donde hermanos de bien nos quieren motivar a involucrarnos. Lo primero que debe de saber el cristiano es que las monedas virtuales son el proyecto anticristiano. Es lo que va a funcionar no dentro de muy pocos días y va a ser generalizado. El billete como tal y la moneda física como tal, eso va a desaparecer. Yo ahora comentaba un libro muy interesante que salió por ahí en la década del 70, titulaba Cuando el dinero falla, y proyecta hacia el futuro lo que va a pasar con el dinero. Porque el sistema anticristiano, en su política económica, buscando seguridad de las personas, pues van a hacer que nadie use dinero, sino que todo sea de una manera virtual. Me llamó la atención ahora que estuve en Europa, que separaban la gente. Los que tienen un determinado pasaporte que les leen, el iris es que se dice. Sí, señor, el iris. Oye, la máquina le lee el ojo al individuo y ya saben quién es. Me llamó mucho la atención eso. Y yo había leído sobre ese cuento hace algunos años en un libro que titula God, Israel y el Anticristo, que da una descripción acerca de cómo funciona, y otro libro que titula El maravilloso mundo del mañana, que también es muy interesante. Y viendo yo que eso que se decía hace 30 años, 20 años, ahorita ya es una realidad. Ya es una realidad. Es bueno que los que tienen inquietud acerca de las monedas virtuales se den cuenta que no están vigiladas por la superintendencia bancaria en nuestro país. En nuestro país. Porque hay países donde ya está funcionando eso. En nuestro país no. Entonces, si usted, perdonen el término, se deja encarretar, invierte su dinero,
existe la posibilidad que se acueste en una almohada llena de Bitcoin y despierte con solo la funda. Sí. Porque la historia dice eso. Acaba de quebrarse una empresa de esa, ¿no? Sí, acaba en los Estados Unidos. Y hay un problema grandísimo. Mejor dicho. Entonces yo creo que el pecado nuestro radica en la ambición. ¿Por qué? Porque hacemos inversiones pensando obtener unos réditos superiores a los que son permitidos por la superintendencia bancaria. Y es muy bueno que nosotros entendamos que cuando nos ofrecen rentabilidades superiores a lo permitido de ley, pues hombre, alguien que no tenía mucho entendimiento, para no utilizar el término, dijo, de esto tan bueno, no dan tanto. Y hay una historia reciente que se llamó DMG. Yo viví esa época y me di cuenta cómo cristianos, en aras de recibir hasta el 400%, vendieron sus propiedades y las invirtieron allí. Y un día se levantaron y no tenían ni lo que habían invertido ni la casa. Y hubo inclusive hogares destruidos y personas que se suicidaron, porque se acostaron ricos y amanecieron sin nada. Lo mejor que los cristianos podemos hacer es someternos a lo que tenemos dentro de nuestro estado. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y quien haga inversiones en ese campo, pues debe de saber que existe la posibilidad que lo recupere y algunos réditos. Pero también existe la posibilidad de que le pase lo del osito con el pedazo de hielo. Que soltó el pedacito de hielo porque le pareció más grande la sombra y al final se quedó sin el pedacito y sin la sombra. El tiempo se nos fue, pastor. No, pero ese sí es un tema. Sí, la gente debería asesorarse muy bien y revisar muy bien el tipo de inversión que hacen. Oye, antes de que se me olvide, sí quiero decirle a los creyentes del Boyacá Real, porque yo no me meto con otro rebaño, ¿no? No se dejen llevar por las ofertas que son tan agradables. Tampoco se dejen motivar a consignar dineros a título de personas naturales con ofertas tales como vivienda. Porque la historia también me dice que hubo gente que confió en un presunto líder y les dijo que le consignaran la cuota inicial de su apartamento. Y se la consignaron y un día el tipo se acostó y no amaneció. Y las personas perdieron el ahorro, el esfuerzo de su trabajo. No, hagan sus ahorros en entidades serias, reconocidas, surtan los procesos pertinentes para obtener su apartamento. No se confíen de personas naturales que, si existen riesgos con personas jurídicas, mucho más con personas naturales. Y mucho, pero mucho más, habiendo leído el Salmo 146, Jeremías 17:5, Miqueas capítulo 5, Jeremías capítulo 6, donde lo lleva a usted a aprender a depender solo de uno que es fiel. Amén. Se llama Dios.